La música de Gabriel en la mañana de En Diálogo, Voces del Presente por Aldea Comunitaria. Y ya estamos en contacto con Gabriela Miravalles, docente, militante social. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Hola, buen día. Un saludo para todos ahí en Pan de Azúcar, en este lunes lluvioso. Efectivamente. Estuviste en el debate sobre seguridad y convivencia. ¿Qué información nos puedes aportar? Así es, Gabriel. Estuve el miércoles, el jueves y el viernes en el debate nacional sobre seguridad y convivencia que se desarrolló en Montevideo, en la Intendencia de Montevideo, y que el viernes cerró con una asamblea ciudadana. De este debate participaron diferentes organizaciones sociales, desde Ovejas Negras, el colectivo Catalejo, la organización Pro Derechos. También participaron representantes de todos los partidos políticos como invitados a las mesas de los diferentes paneles, pero tuvo una organización de lo más variada. También vino gente de diferentes lugares como Chile, Argentina, México, que están vinculados de alguna manera, ya sea porque institucionalmente o porque están vinculados en el trabajo en el sistema penitenciario con el tema de la seguridad y la convivencia. Fue una jornada muy interesante, muy motivantes, en tanto que además de hacer un diagnóstico de la situación, también se terminó el día del viernes con la generación de una serie de propuestas que surgieron a partir de la asistencia a las charlas, y también propuestas que acercaron mismo los panelistas cuando asistieron a las jornadas. Entonces, bueno, como fue bastante interesante, sobre todo por ponernos quienes estábamos allí en el lugar de cambiar algunos conceptos, cambiar algunos paradigmas, que sabemos que hoy la seguridad está vista específicamente desde el punto de vista punitivo, y cuando pensamos en seguridad, mucho más en estas semanas donde ha estado tanta presencia ha tenido en las noticias que hemos recibido, tanto de la conformación de la Comisión Interpartidaria de Convivencia y Seguridad que convocó el Poder Ejecutivo en el Parlamento y que elaboró un proyecto donde, por ejemplo, ahí se propone combatir algunas medidas surgidas por ejemplo, con relación a combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y que, bueno, esos titulares hablan de que podría parecer que hay un acuerdo multipartidario en aumentar las penas. Cuando hablamos de aumentar las penas es hablar de por ejemplo, en la cuestión de adolescentes, de priorizar las medidas privativas de libertad sobre las no privativas de libertad. Y bueno, pero un poco como analizando bien esa cuestión y escuchando otras voces que vienen de otros lugares, creo que todos salimos convencidos ese día de que la cárcel no es la solución, de que hoy el sistema penal uruguayo está haciendo agua por muchos lugares y necesita una revisión, necesita algunas definiciones que tienen que ver esto con un cambio de paradigma, con ver la cuestión de la seguridad no solamente desde la perspectiva del delito y del castigo al delito, sino de ver su multicausalidad, analizarlo como un tema complejo, donde no necesitamos necesariamente aumentar las penas o aumentar el tiempo de privación de libertad, que sabemos que hoy la reincidencia no ha logrado disminuir, y básicamente no ha logrado disminuir porque, por ejemplo, tenemos en el sistema penal juvenil unos 500 adolescentes privados de libertad en centros de reclusión, que son penas, no son medidas. Hay que terminar un poco con esas palabras que de alguna manera suavizan algunas realidades, que son penas, son jóvenes penados, y la pena es estar privados de libertad. Hoy en día el sistema uruguayo tiene aproximadamente 500 jóvenes en esa situación, y solo 180 han recibido medidas no privativas de libertad, que, bueno, dentro de esas medidas no privativas hay diferentes modalidades: la libertad asistida, las medidas socioeducativas u otro tipo de medidas, y esto va totalmente en contrario con lo que establece el Código del Niño,
esa convención y la ley también, que dice que bueno, que las medidas privativas de libertad deberán ser la excepcionalidad, o sea, se deberán aplicar en el último de los casos, y cuando se aplican tiene que haber una fundamentación de por qué es imposible aplicar otras medidas no privativas. Gabriela, entonces, sí, la percepción pública, ¿pide mano dura la gente o es simplemente lo que nos llega a nosotros a través de los medios de comunicación? Y en caso de que pida mano dura, ¿por qué lo hace? Bueno, justamente una de las mesas que hubo fue una mesa donde se hizo con encargados de los medios de comunicación, periodistas de diferentes medios, y así también como con una representante de una organización que se llama Voz y Voz, que se encarga de monitorear y de hacer un análisis de toda la prensa escrita que sale en Uruguay con respecto a los niños, niñas, adolescentes. En esas exposiciones y con una autocrítica muy fuerte de los periodistas que estaban allí presentes, vimos cómo los medios de comunicación realizan toda una operación mediática que tiene que ver con poner el foco en un segmento de la población, sobre todo de los adolescentes, cuando se habla de delito, cuando se habla de crimen. Sin embargo, lo que después dicen las cifras arrojan otra realidad. Por ejemplo, el número de suicidios por año en Uruguay duplica al número, por ejemplo, de delitos contra la propiedad, ¿no? Entonces, ahí tenemos alguna cuestión para revisar, ¿no? La violencia contra sí mismos es mucho mayor en Uruguay que la violencia, por ejemplo, o que los delitos contra la propiedad. Entonces, sí, cuando se habla, hay una cosa que es importante recalcar, que es cuando se habla de mano dura, lo que se está pidiendo es recortar libertades, recortar derechos. Ese pedido de mano dura va totalmente en contra del otro discurso que también decimos, es que hay que rehabilitar o reinsertar a determinados jóvenes o determinadas personas que cometen delitos en la sociedad, cuando en realidad esos jóvenes y esas personas que cometen un delito forman parte de este sistema, o sea, están en esta sociedad y han caído o han llegado al mundo del delito porque hay otros sistemas también en los que el Estado ha fallado, ya sea por la educación o por el trato en las políticas de drogas o por la inclusión social o por el trabajo, por no poder acceder a un trabajo. Entonces, como que ver que empezar a analizar de una forma como más multicausal esa cuestión, y como cuando pedimos mano dura terminamos yendo en contra de un discurso que es restaurativo, ¿no? Si pedimos mano dura y ponemos el acento en lo punitivo, estamos dejando de lado lo educativo, que se supone que es ahí donde como sociedad que integra tenemos que apuntar. Tú decías, Gabriela, que el Estado ha fallado. ¿Se propusieron algunas estrategias en particular? Sí, se propusieron diferentes estrategias en la actividad que tuvo que ver el viernes, luego de haber recibido y haber pasado por todas las ponencias, por todas las mesas donde hablaron diferentes profesionales con diferentes grados de incidencia en la institucionalidad, tanto desde talleres de drogas hasta personas abogados que hicieron análisis de la ley, sobre todo de la ley 19.055, esta ley que surgió hace un par de años y que lo que hace es cambiar la tipificación de los delitos y establecer algo que lo que tenemos que pensar, que es establecer la cárcel, establece la privación de libertad como medida preventiva mientras el joven recibe la pena. Entonces a veces un joven, mientras está esperando que se dictamine la pena, está privado de libertad. O sea, una cuestión totalmente incoherente con este discurso de que necesitamos más educación. Esas actividades
del viernes consistió en una asamblea ciudadana en donde todos los que estaban allí presentes, pero también la gente que había estado en los días anteriores, se agrupó en diferentes mesas donde había, temáticas desde la cultura y la convivencia, el género, las políticas de drogas, los espacios públicos, el sistema educativo, y desde esos diferentes temas se hacían una serie de propuestas que se discutían y que terminaron luego en un larguísimo documento que al principio se esperaba que fuera un decálogo, o sea, que se llegara a 10 medidas. Luego, por el largo trabajo y también la iniciativa y la creatividad que puso mucha gente de los que estaban allí, se alcanzaron muchas más propuestas que 10 con respecto a los diferentes temas, y esas propuestas, tenían que ver, ya te digo, en diferentes temas, cambiar la cuestión de controlar los conflictos, por gestionar los conflictos, gestionar las tensiones, prevenirlas, tratar de ir hacia un sistema educativo mucho más inclusivo, dejar de hablar del derecho a la seguridad y empezar a hablar de la seguridad de los derechos, y luego muchas medidas concretas que se quedaron como insumos, que se van a estudiar con la academia, con otros especialistas, y que luego van a volver a ser discutidos por la ciudadanía en la instancia de otros debates. Y en eso ya vale la pena decir que una edición de este debate va a venir a Maldonado próximamente. La idea es que vaya a todos los departamentos para alcanzar un debate que sea realmente de nivel nacional, donde todas las propuestas que surjan sean compartidas, sean de consenso, sean conocidas y puedan ser defendidas por toda la ciudadanía. Si una de las cosas que estuvo muy en claro fue que hablar de seguridad es hablar de un tema sensible para la sociedad, que se generan miedos, que no son cuestiones de ninguna, que están generados, ¿no?, y alimentados por los medios de comunicación, por un montón de cuestiones que nos llegan y que hacen que realmente los uruguayos pensemos que vivimos en un lugar inseguro, que somos propensos a ser víctimas de un delito o de algún acto de violencia, pero que esa violencia, por ejemplo, no necesariamente está vinculada al delito, ¿no? Si vamos a hablar de seguridad, tenemos que hablar, por ejemplo, de la fragmentación social, de la inseguridad que viven las mujeres, que no está fuera en la calle, está dentro de su casa, y los números lo delatan a gritos a eso. Entonces, como hay una cuestión también que hay un discurso que hay que desmontar, que es largo de desmontar, que es complejo, pero que necesita los consensos con todos y todas, ¿no? Entonces, ese debate va a bajar de nuevo a la sociedad, va a estar en los territorios, y porque qué mejor nos puede suceder que llegar a un modelo y que llegar a grandes consensos para realmente atacar este problema de la seguridad, que es multicausal y que no solamente atañe a los delitos. Gabriela, para ir cerrando la charla, tú hacías referencia recién al alto nivel de suicidios que hay en nuestro país. Como efecto debe existir también un porcentaje de violencia indirecta en esos casos. Hacías referencia también a gestionar básicamente las tensiones. Eso implica cuestiones de carácter en relación a la inclusión económica, a la inclusión social, pero también hace referencia a aspectos éticos, sobre todo en el marco de la convivencia democrática para todos. Sin duda, tiene que ver con aspectos éticos. Hoy hay cosas que no podemos obviar cuando hablamos de seguridad y cuando nos posicionamos desde un deber ser y decimos, pedimos seguridad porque consideramos que hay determinados segmentos de la población que de alguna manera a los jóvenes que salen del sistema educativo los llamamos desertores, a las personas que cometen delitos los llamamos delincuentes, a los estudiantes, a los jóvenes muchas veces los categorizamos de niní, ¿no? Entonces hay determinados segmentos de la población que separa desde un deber ser
que categoriza y termina discriminando y excluyendo a diferentes segmentos de la población que no son más que víctimas de la vulneración de diferentes derechos, la violencia institucional, pero también, sobre todo, la falta de inclusión económica, ¿no? Las desigualdades económicas, y cómo cuando miramos ese sistema penal juvenil y quiénes son los jóvenes que están hoy dentro del sistema penal, quiénes son los jóvenes que están privados de libertad, son los jóvenes pobres, o sea, son hijos de trabajadores, son hijos de trabajadoras que por algún motivo se vieron desvinculados al sistema educativo, no pueden insertarse socialmente porque no encuentran una sociedad permeable a sus especialidades, a su realidad particular, pero que no es una realidad individual, ¿no? Y en la que todos tenemos como sociedad una responsabilidad. Gabriela, muchas gracias por compartir otra jornada en diálogo, Voces del Presente desde Aldea Comunitaria. Muchas gracias a ustedes por escuchar y siempre por el espacio, y bueno, nos encontramos la semana próxima con algún otro tema.